musculares primero. Entonces, voy a comenzar de nuevo porque acababa de poner grabar. Entonces vamos a ver músculos de cabeza y lo primero que vamos a ver es la organización. Estos músculos los vamos a dividir por función, quiere decir que vamos a tener un grupo de músculos que van a participar en la masticación como función, y luego vamos a tener los músculos que llamamos de la expresión facial. Estos músculos son los que ustedes van a ver en su revisión bibliográfica. Por lo tanto, en esta clase no los vamos a tratar. Vamos a comenzar con los músculos de la masticación. Los otros músculos los vamos a ver por su región topográfica. Por lo tanto, vamos a analizar los músculos del velo del paladar, que son los que están en el paladar blando, los músculos extraoculares, que son los músculos que están fuera del ojo, que están en la órbita pero fuera del ojo. Lo aclaro porque hay otros músculos que están dentro del ojo, que son los intraoculares, y esos músculos los vamos a ver en específico cuando hablemos de globo ocular, y obviamente el globo ocular lo vamos a ver en la parte que tiene que ver con órganos de los sentidos. Posteriormente, músculos de la lengua, muy bien localizados, ¿cierto? Y músculos del oído, que esos músculos también los vamos a ver junto con el sensorio oído, porque son músculos que están directamente relacionados con ese órgano de los sentidos, aunque también los podemos ver cuando analicemos los nervios de la cabeza, específicamente con los pares craneales, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar, no vamos a ver los músculos de la expresión facial, porque estos ya los tienen que estar revisando ustedes. Vamos a trabajar con ellos durante los prácticos de la próxima semana. En el caso particular de los músculos de la masticación, nosotros vamos a decir de que van a participar en este fenómeno, ¿ya? Pero la masticación tiene movimientos que son bastante específicos, ¿ya? Por lo tanto, masticación es la función, pero hay acciones que hace, en este caso la mandíbula, que van a ayudar a realizar esa masticación. En particular, vamos a tener lo que nosotros conocemos como movimientos de elevación, descenso, que son los movimientos que están relacionados con los movimientos de la temporomandibular, ¿ya? Y los movimientos de trituración. Recuerden que los movimientos de trituración nosotros los vamos a describir, ¿cierto? Como un movimiento de lateralidad, ¿ya? Por eso que hay que verlos bien, ¿ya? O analizarlos bien. Ahora, me gustaría empezar con estos músculos de la masticación, primero dando algunas generalidades, ¿ya? ¿Qué tipo de generalidades específicamente vamos a decir dentro de lo que es este aspecto? Que todos provienen del mismo, embriológicamente del mismo arco branquial. Entonces provienen o son formados, ¿ya? De el primer arco branquial. ¿Qué significa que vengan del primer arco branquial? Significa que en el embrión, ¿cierto? Hay un arco que se divide en dos porciones, ¿cierto? Que es la porción maxilar y mandibular, y que van a tener la capacidad, ¿cierto?, de generar músculos, ¿ya? Esa capacidad para generar músculos, obviamente, va a tener o van a estar anclados a los músculos de la masticación, ¿ya? No son los únicos que forman el primer arco branquial, ¿ya? Pero dentro de estos vamos a tener una función eferente que tiene, por el hecho de venir de arco branquial, vamos a decir que estos músculos son braquioméricos. ¿Qué significa que sean músculos braquioméricos? Que tienen una estimulación eferente por parte del sistema nervioso que corresponde a eferentes viscerales especiales,
¿ya? Este concepto, eferencia visceral especial, lo vamos a retomar posteriormente cuando hablemos de los pares craneales. La segunda característica es que su inervación periférica está dada por un solo nervio, ¿ya? O por ramas motoras de un nervio, que son las ramas motoras del nervio mandibular, y el nervio mandibular corresponde al quinto par craneal, o sea, el quinto par se llama trigémino. Entonces hay que tener muy claro esto porque la inervación, como bien digo, inervación proviene de las ramas motoras del nervio mandibular del quinto par craneal. ¿Ok? Por lo tanto, no les voy a decir la inervación de todos los músculos en particular, porque obviamente es la misma, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Bien, y salvo un músculo, ya, la mayoría de los que vamos a ver generan elevación, o sea, van a generar elevación de la mandíbula. Salvo uno que se llama pterigoído lateral, que está relacionado con la traslación de la mandíbula hacia anterior o con el descenso de la mandíbula, no con la elevación, ¿ya? El resto de los músculos todos hacen elevación. Hay que destacar que los músculos de la masticación pueden estar en otros lugares, como por ejemplo en la cara. Hay músculos de la expresión facial que también colaboran con la masticación, ¿ya? Ahí se habla de accesorios de la masticación. Lo otro es que hay otros músculos que están en el cuello que van a tener también función masticatoria, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, porque músculos de la masticación propiamente tal en la cabeza son estos 4 que yo les voy a nombrar, ¿ya? Bien, ¿cómo se van a organizar? Súper fácil, van a estar organizados en un grupo externo y en un grupo interno. Entonces, los primeros que vamos a ver son los del grupo externo. El primer músculo del grupo externo que vamos a ver va a ser el temporal. Y luego vamos a ver el masseter. Esos son 2 músculos que nosotros vamos a tener en el grupo externo, ¿ya? ¿Por qué se le llama grupo externo? Obviamente porque están en la superficialidad, ¿ya? O sea, están en superficie. Si nosotros vamos o colocamos la cabeza en una vista lateral izquierda, vamos a notar, ¿cierto?, que estos músculos van a estar muy externos y muy palpables, ya van a estar accesibles a la palpación. Los otros músculos que vamos a ver que están en el grupo interno son palpables, sí, pero es más difícil llegar a ellos, ¿ya? Porque están metidos en algunas fosas. Ahora, hablando del grupo externo y específicamente del temporal, ¿ya? Obviamente que para ver un músculo, yo tengo que primero, pongo músculo temporal, tengo que ver su origen y su inserción. Origen e inserción. Y para hablar de esto tengo que recordar algo de osteología, ¿ya? Hay una fosa que se le conoce como fosa temporal. ¿Qué es esto? Está conformada, ¿cierto?, por el hueso frontal, el parietal, el temporal y el ala mayor del esfenoides, y tiene como límite inferior el borde superior del arco cigomático. Por anterior tiene esto que es la apófisis cigomática, o sea, apófisis frontal del cigomático y la apófisis cigomática del frontal. Y vamos a tener unas líneas, ¿ya?, que se llaman líneas temporales del parietal, que son 2, esa y esa, una inferior y otra superior, pero la inferior, fíjense que es bastante amplia y va a generar el límite superior. Entonces, todo esto que está aquí se le conoce como fosa temporal, ¿ya? Y la fosa temporal, en sus 3/4 superiores, va a generar el origen del músculo temporal. O sea, los 3/4 superiores, vamos a poner aquí, superiores de la fosa temporal.
va a ser el origen. Y la inserción va a ser la apófisis coronoides, de la mandíbula. Coronoides. Ahora, acá no se ve la apófisis coronoides, por lo tanto hay que hacer aquí un ajuste, hay que cortar el arco cigomático. Y si cortamos el arco cigomático, fíjense bien, ahí está cortado, ¿ya? Ahora sí podemos ver en extensión el músculo temporal, ¿ya? Entonces decimos, 3/4 superiores de la fosa craneal, o sea, de la fosa temporal, perdón, ¿ok? Y la inserción, fíjense que es la apófisis coronoide. ¿Tiene parte de la escotadura? Sí. ¿Tiene parte de la rama? Sí, por dentro, pero esto es lo clásico, ¿cierto? Apófisis coronoides. Por lo tanto, dentro de la acción que tiene este músculo, si la intuimos dentro de lo que son las direcciones de las fibras, ¿ya? Cuando estas fibras se contraen, van a generar elevación de mandíbula, pero combinada con retrusión. Eso significa que no solamente la mandíbula va a subir, sino que también se va a ir desplazada hacia atrás, ¿ya? Y el desplazamiento posterior está dado por la orientación de estas fibras, que son las fibras llamadas fibras posteriores. Las fibras posteriores, entonces, del músculo temporal son aquellas, ¿ya?, que van a estar generando la retrusión. Ok. Ahora, el otro músculo en cuestión es el músculo massétero, que es el otro músculo que es bastante más superficial o del grupo externo. Para poder fijar el origen del músculo massétero, primero tengo que hacer una división de este, porque tiene dos porciones, ¿ya? Tiene una porción que es profunda y tiene una porción que es superficial. ¿Ok? Ahora, el origen es muy común para ambos. ¿Qué significa? Que yo acá lo que debo hacer es reconstituir el arco cigomático, y la reconstrucción del arco cigomático está relacionado con parte del cigomático y parte del temporal. ¿Okay? Ahora, el origen del massétero, vamos a decir que es en el borde inferior, más cara externa del arco cigomático. Esta es una simplificación, ¿eh? Porque esto es un poco más complejo, pero bueno, este va acento ahí. Cigomático. Y la inserción, aquí depende si es la porción profunda o si es la porción superficial. La porción profunda, además de ser profunda, es vertical. La vamos a ver con color rojo. Eso quiere decir que desde el arco, específicamente en el borde inferior y cara externa, sus fibras van a ir verticales para tomar inserción en lo que se llama la cara externa de la rama, de la mandíbula, obviamente, ¿ya? Entonces, todo esto va a ser la cara externa de la rama. Fibras verticales, ¿ok? Y en el caso de la porción superficial, ¿ya?, vamos a tener que, además de superficial, es oblicua, ¿ya? Y es oblicua hacia abajo y hacia atrás. ¿Ok? Entonces, el lugar donde se va a insertar es un lugar que habíamos visto anteriormente que se llama impresión masseterina, que está entre ángulo y rama. Impresión masseterina.
La impresión macetería entonces sería esto. ¿Ok? Entonces vamos a tener una porción superficial y una porción profunda. Ahora, ¿qué van a hacer esta porción superficial y esta porción profunda en cuanto a la acción? ¿Cuál será la acción de este músculo? ¿Alguien lo puede intuir? ¿Alguien puede intuir la acción? ¿No? ¿Alguien que se la juegue allí con la acción? Profe, sería elevación, Ya sería elevación protrusión. y protrusión. Sí, perfecto. Eso es, en definitiva, lo que causa este músculo. O sea, va a elevar y al contrario del músculo temporal, lo que va a hacer es protrusión. O sea, va a llevar la mandíbula hacia anterior. Protrusión de mandíbula. ¿Ok? Bien, queda claro el macetero, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces ahora al grupo interno. ¿Ok? Y aquí es un poquito más complejo porque son músculos un poco más profundos, ¿ya? Vamos a tener la misma imagen y aquí eh, vamos a poner el nombre de los dos músculos. Voy a poner un color que resalte harto, que son el músculo pterigoideo, en este caso externo, y el músculo pterigoideo interno, ¿ya? Ahora, vamos a empezar específicamente con el pterigoideo externo, ¿ya? Pterigoideo externo, con este. Y para poder ver el pterigoideo externo, vamos a tener que realizar un corte acá, que saque arco cigomático, todo el arco, pero también que corte parte de la mandíbula, ¿ya? Específicamente, este corte es más así, que saque todo este trozo, ¿ya? Que sería sacar parte de la rama de la mandíbula y apófisis, en este caso coronoides, ¿ya? Bien, ¿cómo sería este corte? Sería más o menos así. Ya, voy a sacar un poquito de esas rayas. Ahí tendríamos nuestro músculo entonces pterigoideo interno, perdón, externo, o pterigoideo lateral, ¿ya? Es importante, es importante saber que el pterigoideo lateral tiene doble, ¿cómo decirlo? Doble fascículo, ¿ya? O dobles porciones, ¿ya? Tiene un fascículo superior y tiene un fascículo inferior, ¿ya? Fascículo superior y fascículo inferior. Vamos a hablar primero del fascículo superior, que sería este que está aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver origen. Entonces tenemos pterigoideo lateral, origen, y aquí tenemos doble origen porque el fascículo superior que sería ese, estaría originándose en primer lugar, cara externa del ala mayor del esfenoides, voy a poner del es, para ir abreviando un poco, y también de una cresta que se llama cresta esfenotemporal. Que más o menos sería una línea que cruza por este sector, ¿ya? De ese lugar, va a tomarse, ¿cierto?, este fascículo y va a migrar hacia atrás y hacia abajo, ¿ok? En el caso del fascículo inferior, el origen va a ser en la cara externa
cara externa, de la lámina externa de la apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Ok? Entonces, cara externa de la lámina externa de la apófisis pterigoides, que sería eso. Ahora, la inserción, que es común, que los músculos y se unen, y mediante un tendón común, por decirlo así, se dirige en parte de sus fascículos al disco, como lo vimos anteriormente, al disco de la articulación temporomandibular, y en segundo lugar iría al cuello del cóndilo mandibular, obviamente, del cuello del cóndilo de la mandíbula, que en una fosa que se llama fosa pterigoidea, ya está justo a medial y anterior del cóndilo o del cuello, donde se va a alojar este músculo. ¿Ya? Ahora, en el caso de las funciones o las acciones, estas acciones son más complejas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tengo que dividir la acción si este se contrae bilateralmente, o sea, el pterigoideo lateral del lado derecho y el izquierdo a la vez, o se contraen unilateralmente, o sea, se contrae solamente el pterigoideo lateral de un solo lado, ¿ya? Y de hecho esto puede ser más complejo todavía porque hay una secuencia en que se contrae el fascículo superior y el fascículo inferior, ¿ya? Pero no vamos a llegar a eso, ¿ya? A lo que sí me interesa llegar en cuanto a la acción es a que bilateralmente, el músculo pterigoideo lateral genera protrusión de cóndilo, o sea, de la mandíbula, y también del disco. O sea, lleva a la mandíbula, al cóndilo de la mandíbula y al disco hacia adelante. ¿Cuándo? Bueno, cuando uno hace movimiento de protrusión, sí, pero además cuando uno hace movimiento de descenso de la mandíbula. Ahora, me explico. En los primeros 15 grados de apertura o de descenso de la mandíbula, es un fenómeno más bien pasivo, ¿ya? No es tan activo. Es como que la mandíbula cae por su propio peso. Es como cuando nosotros estamos relajados y nos dormimos, ¿cierto? Y dejamos la boca abierta. Ese es un movimiento más bien pasivo que tiene que ver principalmente con un movimiento que se da entre el cóndilo de la mandíbula y el disco, allí. Es como un rodar, un rodamiento, cuyo eje está justo en el centro del cóndilo. Pero, ¿qué pasa cuando el movimiento de apertura supera los 15 grados? Allí ya es más activo porque se necesita que la mandíbula, específicamente el cóndilo, se vaya hacia anterior para que esto se vaya hacia posterior. ¿Ok? Entonces, la contracción bilateral produce adelantamiento, protrusión del cóndilo con el disco. La unilateral la vamos a ver junto con el músculo que sigue, ya porque tienen la misma función unilateral. Bien, del grupo interno también vamos a encontrar con otro músculo, que es el músculo pterigoideo interno, ya, o medial. Ese músculo pterigoideo interno o medial va a tener una disposición bastante particular también, porque es muy profundo. Por lo tanto, también vamos a tener que hacer el mismo corte de recién, ir a la profundidad. Y allí, con esa visión de ese corte, ¿ya? Nosotros lo que podemos trabajar ahora es básicamente dónde es su origen, ¿ya? Entonces vamos a anotar aquí pterigoideo, en este caso medial o interno, cuyo origen es bastante fácil porque es fosa pterigoidea, la que está entre las láminas, y una pequeña porción también en el túber del maxilar.
Ahí podemos ver que el músculo viene desde dentro de la fosa pterigoidea que queda entre ambas láminas, lámina interna y externa de la apófisis pterigoides, y también parte, o en parte, en el tuber del maxilar. ¿Ya? Ahora, sus fibras van oblicuas hacia abajo y hacia atrás, muy parecidas a la porción superficial del masséter, y van a anclarse en una impresión que se llama impresión para el músculo del mismo nombre, impresión para el pterigoideo medial. Profe, Dígame. ¿dónde se encuentra la fosa pterigoidea? ¿Qué hueso? En el efenoide, ¿se acuerda que el efenoide tenía 4 partes? ¿Quién me hizo la pregunta? Acá Carlos Bautista. Sería en la cada temporal. Carlos, mira, Carlos, ¿te acuerdas que en el manual les dije yo, revisen, porque les di de tarea eso? Les dije, tiene alas menores el efenoides. ¿Se acuerdan, no? Tenía Sí. alas mayores, ¿cierto? Y si lo miramos desde atrás, va a tener también unas patitas. Y esas patitas las conocemos como las apófisis Pterigoides. pterigoides. Y esas apófisis pterigoides tienen un par de láminas, que son las láminas medial y lateral, y en el medio de las láminas hay un espacio. A ese espacio se le llama fosa pterigoidea. ¿Estamos? Ya, pero Ok. sí. Desde allí, desde esa fosa pterigoidea, ¿ya? El músculo se va a insertar en esta impresión, ¿cierto? Que está en el ángulo de la mandíbula, pero por dentro, ¿ya? Y esa impresión se llama impresión para el pterigoideo medial. Si se fijan en la dirección de las fibras, la acción de este músculo bilateral es elevación y protrusión. Elevación y protrusión. Pero la contracción unilateral es distinta. Y es distinta porque con esta vista yo no puedo saber qué posicionamiento tienen estos músculos en el plano coronal. Lo sé en este plano sagital, ¿cierto? Porque veo claramente que van de anterior a posterior. Por lo tanto, tengo que hacer un cambio de vista, que es este, que no sé si se ubican, ¿ya? Pero esto que está aquí es como cortar la cabeza. Si tenemos aquí la cabeza, ¿se acuerdan de este mono, cierto? Que lo he hecho hartas veces. Esto significa, esto es con mandíbula, ¿eh? Esto significa cortar la cabeza así, ¿ya? Y mirar, sacar esta parte de acá atrás, ¿cierto? Y mirar desde atrás. Entonces, al momento de cortar allí, que se corta justo a nivel de las articulaciones temporomandibulares, puedo ver lo que te comentaba Carlos, ¿ya? Aquí está fíjense, aquí está el efenoides, ahí se ve las alas menores del efenoides, ahí se ven las alas mayores del efenoides, y aquí se ve parte del seno efenoidal, porque está cortado acá, y aquí se ven las patitas, que son las apófisis pterigoides, y allí teñidas están las fosas pterigoides. Entonces hay un músculo que viene desde aquí hasta acá, así, ¿ya? Y otro músculo que viene desde esta región lateral hasta esa parte de allá, que sería la porción inferior del pterigoide lateral. Esto quedaría así en el dibujo, más elaborado. Entonces, este sería el pterigoideo medial, y acá se alcanzan a ver las dos porciones del pterigoideo lateral. Si se fijan, van, aparte de arriba y abajo, ¿cierto? Y de delante a atrás, se nota que van desde medial a lateral, ¿ya? Y en estos 3 minutos que siguen, les voy a tratar de explicar más o menos cómo funciona. Perdón. Permítanme un poquito.
Ya, ahora sí. Entonces, en blanco. Cuando se contraen unilateralmente, ojo, unilateralmente, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral del lado izquierdo, estos serían los del lado izquierdo de esta persona, ¿ya? El movimiento de lateralidad de la mandíbula es al lado contrario. O sea, hacia el lado derecho. La mandíbula se va a mover. Técnicamente no se mueve desplazándose como un carril, ¿ya? Sino que pivotea acá, y esto baja y se adelanta, y hace que los dientes se muevan en un fenómeno de trituración o en un fenómeno de diducción hacia el lado contrario a los músculos que se contraen, ¿ya? Entonces, esto quiere decir de que cuando se contrae el músculo pterigoideo lateral del lado ahora derecho, la diducción o el movimiento de lateralidad de la mandíbula va a ser al lado izquierdo. ¿Me siguen? ¿Se entiende? No, profe, de nuevo, por favor. De nuevo, ya. Por ejemplo, porque recuerden que estos músculos cuando se contraen se acortan, ¿ya? Por lo tanto, si se contraen los músculos pterigoídeos del lado derecho, como se acortan y el cráneo no es móvil, sino que la mandíbula va a ser traccionada hacia acá, hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el movimiento de diducción o de lateralidad va a ser hacia el lado, no, si se contraen los derechos, hacia el lado izquierdo. Si se contraen los izquierdos, hacia el lado derecho. ¿Ok? Entonces, contracción unilateral de pterigoídeos, siempre el movimiento de diducción o de lateralidad va al lado opuesto de los músculos que se contraen. ¿Ok? Como norma. Bien, tenemos un minutito, ¿ya? Así que me voy a salir de la presentación. Profe, una cosa. ¿Perdón? Aquella acción de diducción está hecha en conjunto con los pterigoideos, con el lateral y el medial. Sí, el movimiento de diducción habitualmente es un movimiento que utiliza a ambos músculos, pero siempre la mayor contribución es del pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral está con mayor eficacia mecánica para hacerlo. ¿Ok? Y la acción sola del pterigoideo lateral no generaría esta lateralidad. Sí, también, pero es Ya. difícil de aislar la función del pterigoideo lateral de forma individual. Habitualmente va anclada a la función del pterigoideo medial, a no ser de que hagas el movimiento de lateralidad con la boca abierta. Okay. Si haces el movimiento de lateralidad con la boca abierta, estarías accionando prácticamente o solamente el pterigoideo lateral. ¿Ok?